La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Qué bendición el acompañarles nuevamente en esta segunda semana de nuestra campaña Escudriñando la Palabra. Te voy a pedir que antes de ver este video con tu grupo pequeño de oración y formación, por favor leas detenidamente las lecturas correspondientes y escuche con mucha atención la homilía del sacerdote. Recuerda que la palabra de Dios siempre nos comunica algo nuevo cuando la escuchamos con un corazón sincero. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que el Señor Jesús continúe renovando en nosotros el Espíritu Santo que hemos recibido. Nos ponemos de pie y repitan después de mí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medites tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho, y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Pueden sentarse. De seguro que ya ustedes saben que el domingo celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. A lo mejor recuerda que la primera lectura describe un rito celebrado por un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec de los tiempos de Abraham, o sea, más de miles de años antes de Cristo. Lo que más llama la atención es que ese rito es totalmente diferente al rito de sacrificio de animales que estamos acostumbrados a encontrar en las lecturas del Antiguo Testamento. Los elementos utilizados para el rito son los mismos elementos que usa Jesús en la última cena, como lo describe San Pablo en la segunda lectura, y esos mismos elementos también usamos nosotros en todas las celebraciones eucarísticas. Estos elementos son el pan y el vino. Entonces el Salmo reconoce a Jesús como el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La figura de Melquisedec es el preludio de Cristo. En el Evangelio escuchamos la descripción de un milagro, la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una multitud. Aunque pareciera que esto fue un milagro para suplir la necesidad del hambre, el Evangelio también nos comunica algo mucho más profundo. Nos habla del milagro que ocurre en cada Eucaristía, donde Jesús se hace alimento para nutrir las necesidades espirituales de su gente, de su iglesia. En otras palabras, en estas lecturas escuchamos hablar sobre lo que celebramos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es bueno enfatizar
que la multiplicación de los panes y los peces es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Este milagro es muy significativo porque pone de manifiesto el poder absoluto de Jesús sobre las leyes de la naturaleza, para que así nos abandonemos en Él en todos los aspectos de nuestra vida. Por otra parte, Dios sabe que la necesidad más grande que tenemos, el hambre más grande que tenemos, es el hambre de Dios. Por eso Él decidió alimentarnos con su mismo ser, en su cuerpo y su sangre. Para entender un poco el contexto en el que ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en ese momento los discípulos acababan de regresar de predicar, sanar enfermos y echar fuera a demonios. O sea, los discípulos habían regresado llenos de alegría, triunfante y de seguro con deseos de compartir sus experiencias con su maestro. Y Jesús le pide algo más: denle ustedes de comer. Los discípulos pasan un inventario de lo que tienen, o sea, con lo que pueden contar. Yo me imagino que hacen como una especie de colecta entre la multitud, algo parecido a lo que hacemos en las misas los domingos. Esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿qué yo tengo? ¿Qué puedo ofrecer hoy a Dios? Entre tantas personas, ellos colectaron solamente 5 panes y 2 peces. Imagínate, eso no alcanzaba ni siquiera para un bocadito, como dicen algunos en nuestros países. No alcanzaba ni siquiera para una muela. Esto no dice mucho. Esto nos habla de que todos estamos en necesidad. Más importante, aquí los discípulos aprenden a cultivar y a depender de la generosidad de las demás personas, pero sobre todo a confiar en la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han sido testigos de cómo las personas que menos tienen son las personas que son más desprendidas y comparten de eso poco que tienen con los demás. Dios también lo ve. Lo que quiero decir es, con lo poquito que podemos aportar, Dios hace maravillas. Dios lo multiplica. El ministerio del cristiano está íntimamente unido a la responsabilidad social. El cristiano nunca encuentra su plenitud en recibir bendiciones y alimentos simplemente para beneficio propio, sino cuando se interesa por los demás y comparte lo que recibe de Dios. Bien lo dice Jesús: hay más placer en dar que en recibir. Por otra parte, Jesús quiere que comprendamos algo esencial. De lo que estoy hablando es de lo que Jesús quiere enseñarnos a través del lenguaje eucarístico. Eso es algo que estamos acostumbrados a ver en cada liturgia eucarística, la cual es realizada por órdenes específicas de Jesús, quien dijo a sus apóstoles que lo hicieran hasta que Él vuelva. Lo que ocurre en la misa, para muchos, es como una repetición. Para la iglesia es algo mucho más profundo. Es una renovación del único sacrificio. Cuando celebramos la Eucaristía, lo que ocurre es que regresamos al lugar del Calvario. Acompañamos a Jesús durante su muerte
pero también lo acompañamos durante el momento de su resurrección. En las Sagradas Escrituras, cuando algo se repite, es porque es importante. Lo que Jesús quiere enseñarnos a través del lenguaje eucarístico es tan importante que quiso repetirlo en su palabra en diferentes episodios de su vida. Por ejemplo, antes de morir, en la última cena, como lo describe San Pablo en la segunda lectura hoy. También después de resucitar, en el camino a Emaús. Lo primero es que Jesús es hospitalario. Recibe lo poco que ofrecemos, el pan y el vino, nuestras necesidades, nuestras miserias, todo lo que llevamos al altar. Jesús toma todo eso y lo ofrece. Lo segundo es que Jesús bendice lo que recibe y es agradecido por ello. Bendice y da gracias. Lo tercero es que Él mismo se ofrece junto a lo que recibe de nosotros. Él mismo se da en sacrificio. Finalmente, Jesús ama de verdad. Él se hace pan y se rompe en pedacitos para alimentarnos. Se comparte a sí mismo. ¿Será que Jesús espera que nosotros también seamos hospitalarios? ¿Que podamos estar abiertos a ese dar y recibir? ¿Será que Jesús espera que podamos compartir las bendiciones que recibimos con los demás y bendecir a otros y seamos agradecidos? ¿Será que Jesús espera que estemos dispuestos al sacrificio por el bien de los demás? ¿Será que Jesús espera que podamos amar de verdad a los demás hasta el punto de estar dispuesto a compartir lo que recibimos? En cada Eucaristía, nosotros recibimos un cuerpo y sangre glorificado, un Dios vivo. En cada Eucaristía nos alimentamos de Dios, pero la mayoría de las veces no tenemos ni la más remota idea de lo que recibimos. Si lo supiéramos, por lo menos nos sentiríamos como triunfadores, nos sentiríamos plenos, como se sentían los discípulos cuando Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Será que estas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, después que ellos habían visto la mano de Dios obrar en su camino, cuando regresaron de predicar con poder, sanando enfermos y echando fuera a los demonios, estas palabras son también para nosotros hoy? Denle ustedes de comer. Para concluir, es bueno siempre tener pendiente que la misa continúa en nosotros, aún después de salir después de la iglesia, después de cada celebración eucarística. Al salir de la iglesia, Jesús espera que podamos servir de alimentos para los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, su salud, y permanezca para siempre. Amén.